están en la especificación técnica general, que es una receta, ya les he dicho, ¿no? Como una receta de cocina, donde están los ingredientes, la forma, el modo de ejecución, qué equipos necesitamos, ¿no? Para las capas del pavimento. También hemos visto en la anterior clase los tipos de cemento asfáltico, cómo podemos nosotros solicitarlo al proveedor, cómo nosotros podemos pedir para que nos entreguen el asfalto adecuado para el proyecto donde estoy diseñando o estoy construyendo. ¿Y qué más hemos visto? Cómo se clasifican los asfaltos, qué ensayos se deberían realizar para que nosotros hagamos ese control de calidad, si efectivamente nos están entregando o nos han vendido el cemento asfáltico que lo hemos solicitado. Entonces, esos son lo que habríamos visto en la anterior clase. Ahora vamos a ver exclusivamente las mezclas, o sea, cómo nosotros realizamos esas mezclas que colocamos en las capas de rodadura. Hay distintos tipos de mezclas, por ejemplo, una mezcla asfáltica. Ya sabemos que es una mezcla de áridos con asfalto, ¿no? Después, en la capa de rodadura también podemos poner un tratamiento superficial. Ya está por demás insistir en esto del tratamiento superficial. Nada más que es un trabajo en sitio y de riegos de áridos como los riegos de asfalto. Y finalmente vamos a ver en esta clase lo que es la construcción de hormigón o concreto hidráulico, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda habiendo hecho esta introducción. O les pregunto algo, por eso nos quedamos hasta más tarde, pero si responderían. Entonces, hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a las capas de rodadura de la estructura de un pavimento. Bueno, la selección de la capa de rodadura es uno de los aspectos más delicados en el diseño de un pavimento. O sea, no es alegremente o porque me agrade o porque tengo mucha experiencia en una determinada capa de rodadura, ya sea hecha con pavimento, perdón, con concreto asfáltico o tratamiento superficial o concreto hidráulico, me va a ser fácil elegir, ¿ya? Nosotros normalmente para esta selección utilizamos la relación de beneficio y costo, ¿ya? La relación de beneficio y costo. Esta relación de beneficio y costo debería ser mayor a 1. Obviamente que hay otros indicadores, ¿no? Yo debo hacer un análisis integral de todo lo que es el proyecto y tomar en cuenta lo que son estos parámetros que ustedes han aprendido en ingeniería económica, que es el BAM. Todos nuestros proyectos que sean atractivos deberían tener un BAM mayor o igual a 0. Pero aquellos proyectos que son relativamente rentables deberían tener una tasa interna de retorno, es decir, una TIR mayor o igual a la tasa de descuento, que creo que estamos hablando del 12%, 13%. No sé si alguien me puede corregir o si está bien. Bueno, sí, eso es por ahí, ¿no? Algunos utilizan 12.5, 12.8, 13, pero va por ahí esa tasa de descuento. Entonces, todos los proyectos que tengan mayor tasa de retorno, una TIR mayor a 13, deberíamos elegir. Y es así como elegimos nosotros, pero antes lo que hacemos es esa relación de beneficio-costo. Los beneficios son los beneficios que va a tener el área de influencia, ¿no? Con los cultivos, con la producción, no sé, con las industrias que estén por ahí, de pronto se incrementa la producción de cultivos o productos industriales. Esos son los beneficios. También hay beneficios que no son tan tangibles. Son, por ejemplo, los beneficios son los ahorros de combustible de los usuarios, los ahorros de tiempo de viaje. Entonces, todo eso traducido a dinero son los beneficios.
Y los costos son lo que realmente cuesta un pavimento, ¿no? Un pavimento para que tengan una idea, un pavimento de tratamiento superficial puede costar, digamos, uno. Un pavimento de concreto asfáltico puede costar 2, o sea, es más caro que el tratamiento. Y un pavimento de hormigón, obviamente, va a ser mucho más caro que los anteriores 2. ¿Listo? Entonces, todo esto ustedes saben que la relación beneficio-costo va a estar aquí el beneficio traducido ¿cómo se dice?, a dinero. Y esta relación de beneficio-costo debería ser mayor o igual a 1. Es así como se selecciona el tipo de pavimento que voy a construir en una determinada carretera. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que la selección de la capa rodadura es uno de los aspectos más delicados en el diseño del pavimento, y todo esto está en función de esa evaluación técnica y económica. Este problema se va a presentar tanto en construcción de carreteras nuevas, o como en construcción de carreteras rehabilitadas. Nuevas vendría a ser esta, y una rehabilitación vendría a ser esta otra, ¿no? Entonces aquí tenemos un pavimento antiguo y se le está colocando una capa encima. Es una capa de refuerzo que nos va a permitir rehabilitar este pavimento, quizás estaba algo dañado, y con esta nueva capa vamos a poder prolongar la vida útil del pavimento, además de darle una superficie mucho más cómoda al usuario, ¿no? Ya sabemos que los pavimentos, según la capa rodadura, pueden ser flexibles. Están formados por una serie de capas de distintos materiales, distintos espesores, con una resistencia a la deformación. Y el hecho de que sea flexible, el material importante en la capa rodadura es el asfalto, ¿no? Es el material que nosotros utilizamos en esa capa rodadura. Por otra parte, tenemos pavimentos según las capas rodadura, tenemos los rígidos. Estos pavimentos rígidos solo tienen una losa, ¿no?, que le da rigidez es una losa muy rígida que soportan todas las aplicaciones de carga, ¿no? No necesito unas capas adicionales, solo la losa de hormigón es la que va a soportar las cargas. A diferencia del anterior, el anterior saben que es una mezcla de áridos con asfalto, ¿no es cierto? En este caso sería, en pavimento rígido, una mezcla de cemento Portland con áridos también para la capa rodadura. Bueno, vamos a hablar de estos pavimentos, de los flexibles, en principio. Esta noche vamos a hablar de flexibles y mañana solo de rígidos. Entonces, hablando de flexibles, vamos a hablar en principio de un pavimento de concreto asfáltico, que ya saben ustedes que esta mezcla es producida en una planta, es depositada en una terminadora. Este equipo que ven acá es la terminadora, es la que extiende el material, o sea, le deja ya una capa con un determinado espesor y además con un enrasado o precompactado ya definido. Para ello, entonces, para este concreto asfáltico necesitamos una planta de producción de esta mezcla, necesitamos camiones que van a llevar hasta esta terminadora y posteriormente vamos a ejecutar vamos a terminar la ejecución, mejor dicho, realizando una compactación. En pavimentos flexibles, según la capa rodadura, también tenemos el tratamiento superficial. Este tratamiento superficial, que consiste nada más en un riego de asfalto. Aquí, como podrán ver, está brillando acá. Previamente se ha hecho un riego de asfalto, o sea, el sentido de trabajo es en este sentido. O sea, el distribuidor de asfalto ya ha dejado regado y posteriormente viene el riego de áridos, ¿no?, que es una volqueta que marcha en sentido en retro, depositando los áridos ahí encima. Entonces, una vez que ya se ha hecho este trabajo, viene un equipo compactador y en eso consiste el tratamiento superficial. Entonces, vamos a ver en principio qué es un concreto asfáltico y qué es un tratamiento superficial, cómo se lo construye con más detalle más adelante. Primero vamos a ver en qué consiste el concreto asfáltico. Perdón, me había olvidado.
En cuanto al pavimento rígido, según la capa de rodadura, tenemos el concreto hidráulico. De la misma manera, o sea, nosotros producimos el hormigón en una planta industrial, lo depositamos acá delante de la terminadora, y esta terminadora tiene un encofrado deslizante que hace de que ya quede con la forma que nosotros queremos, con el espesor deseado. Entonces, eso lo vamos a ver, todo esto lo vamos a ver mañana. De momento, en esta clase vamos a ver con capas de rodadura, ya sea de concreto asfáltico o tratamiento superficial. Concreto asfáltico en caliente, ya convencional, puede ser una de dos alternativas que manejamos. Nada más de áridos, gruesos y finos, ¿no? De alta calidad, como habíamos dicho. Siempre estos áridos son lo mejorcito que hay o lo mejor que se exige en la especificación técnica. Y todo esto está mezclado con cemento asfáltico. Normalmente nuestras capas que estamos construyendo acá son densamente graduadas, o sea, nosotros queremos una capa muy densa, muy cerrada. Así estamos trabajando, ya vamos a ver más adelante cómo se trabaja con estas capas. Pero nuestras capas de rodadura normalmente son muy densas. Para que sea un concreto asfáltico en caliente, nosotros necesitamos mezclar o calentar previamente los áridos y el cemento asfáltico de manera individual. O sea, primero lo calentamos el cemento asfáltico y simultáneamente está calentándose los áridos. Y normalmente son en estos rangos de temperatura que son calentados y son mezclados en una planta industrial. Y luego son aplicados con una terminadora, ese equipo que hemos visto, una partecita del equipo que hemos visto, y finalmente se realiza la compactación. Es así como se trabaja con una mezcla asfáltica. Entonces, ya de entrada sabemos que vamos a utilizar áridos y cemento asfáltico, ambos con unas temperaturas ya definidas. ¿Con qué ensayo yo puedo determinar la temperatura de mezclado y de compactado? ¿Qué ensayos requiero hacer para determinar estas temperaturas? Esto simplemente es una referencia, ¿no? Que normalmente se trabaja en este rango de temperatura. Pero ¿con qué ensayo lo puedo determinar a qué temperatura debo calentar mi cemento asfáltico? Pregunto. En la anterior clase. Así es, con el ensayo de viscosidad podemos nosotros graficar, hacer un gráfico de temperatura y viscosidad. Y con ese gráfico vamos a poder nosotros determinar a qué temperatura debemos calentar máximo el cemento asfáltico. Normalmente, como una regla general, se dice que el árido debe tener aproximadamente 10 grados a más de la temperatura del asfalto. 10 grados a más de la temperatura del asfalto. No se hace ningún ensayo para áridos, para determinar temperaturas del asfalto, pero por regla general en algunos libros se recomienda de que el árido tenga 10 grados más que la temperatura de asfalto de mezclado que hayamos determinado en este ensayo. Bueno, aquí tenemos el diagrama de componentes del asfalto. Habíamos dicho que una gran parte es áridos. Fíjense, estos áridos. Otra parte es asfalto. Lo voy a traslapar, les voy a decir por qué. Y finalmente hay una parte que es aire. Es muy poco, pero es aire. Entonces, estos son los componentes básicos del cemento asfáltico. Nosotros tenemos aquí, ya les he mencionado, es áridos. Y este es el porcentaje este es el volumen de asfalto. Pero ojo, hay áridos que absorben el asfalto, y por lo tanto vamos a tener un asfalto efectivo que va a rodear el árido. Imagínense que esto es una piedra, un árido, ¿ya? Entonces, si he puesto sobre la piedra el asfalto, en un determinado momento esa piedra va a absorber una cantidad muy pequeña de asfalto. Entonces nos vamos a quedar con el asfalto efectivo, el cual va a ser que nos sirva para aglutinar la mezcla, ¿no?
Y finalmente, en esta mezcla vamos a tener siempre un porcentaje de áridos. Y aquí hay un dato muy importante que es el volumen de agregado mineral en el asfalto, ¿ya? Que es nada más el espacio que ocupa el volumen de aire y el volumen efectivo de asfalto. Entonces, esto es prácticamente una mezcla asfáltica y de esto vamos a ir hablando toda esta clase. Bueno, podemos tener parámetros a partir del volumen y podemos tener parámetros a partir del peso que vamos a manejar. En estas mezclas siempre vamos a manejar estos dos parámetros, tanto el volumen que representa esta mezcla y el peso que representa esta mezcla. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo clasificamos las mezclas? Podemos clasificar por temperatura, por la puesta en obra, por la temperatura de puesta en obra. Es decir, que a qué temperatura la voy a poner la mezcla en obra. Esa es una forma de clasificar. La otra es por el porcentaje de vacíos o huecos. Aquí pueden ponerle vacíos o huecos, da lo mismo. O sea, cuando he hablado de huecos o vacíos es esta parte, ¿no? Vacíos de aire. Por el tamaño del árido, también lo puedo clasificar una mezcla por la estructura del árido. Lo puedo clasificar por su granometría. Hay mezclas, dependiendo de la granometría, va a haber un tipo de mezcla, ¿no? Bueno, vamos a ver una a una en qué consiste. Cuando yo estoy hablando, si bien ustedes como usuarios, hasta antes de que pasen esta clase, muchos de ustedes han pasado por una calle o una carretera pavimentada y solamente ustedes han visto una mezcla en la superficie, ¿no es cierto? Ahora ya saben que existen distintos tipos de mezclas y estas las podemos clasificar, y hemos dicho, por la temperatura de puesta en obra, por el porcentaje de vacíos, el tamaño del árido, por la estructura del árido y la granometría. Vamos a ver en qué consiste cuando estamos hablando por la temperatura de puesta en obra. Existen mezclas asfálticas en frío y mezclas asfálticas en caliente. Estas son las dos. Se dice en frío, ¿no? Pero en realidad no debería llamarse en frío, debería ser llamada a temperatura ambiente. Ya no es que la congelo o la tengo refrigerada, la mezcla, algo así, no. Cuando se habla en frío nos referimos exclusivamente a temperatura ambiente. Ya esos dos tipos, cuando hemos clasificado la mezcla por temperatura de puesta en obra, tenemos estas dos, mezclas en frío o mezclas en caliente. ¿En qué consiste una mezcla en frío? Son fabricadas con emulsión, con cemento asfáltico, pero emulsificado, es decir, como emulsión. Ustedes saben que la emulsión es un asfalto líquido, trabajable, o sea, yo puedo manipular este líquido y es por esa razón que la emulsión yo la voy a mezclar con los áridos y voy a obtener una mezcla asfáltica. Normalmente este tipo de mezcla se utiliza para conservación de pavimentos, ¿ya? Para conservación de pavimentos. Muy rara vez se ha visto trabajar, digamos, para una capa rodadura, trabajar con una mezcla en frío. Por lo general, esto se ha recomendado para hacer reparaciones a pavimentos ya existentes. Pero lo que es más frecuente es que nosotros utilicemos una mezcla en caliente. Son mezclas fabricadas con cemento asfáltico. En este caso no es emulsión, es cemento asfáltico. Ustedes saben que debo bajar la viscosidad del material aplicando calor para que yo pueda mezclar con el árido. Lo contrario, tenerlo así a temperatura ambiente va a ser muy difícil que yo lo pueda mezclar. Sí o sí, es necesario calentar el cemento asfáltico, por eso se denomina mezclas asfálticas en caliente. Bueno, hablemos ahora. Me había olvidado. No solo hay estos dos tipos, también ahora hay un tipo intermedio que está aquí, que se llama mezclas tibias. Ya a futuro, de pronto, tal vez ustedes cuando ya estén ejerciendo su profesión o de pronto ya sean especialistas en este tema,
ya estén casi obligados de trabajar con mezclas tibias. ¿Por qué estaríamos obligados de trabajar con mezclas tibias? Fíjense aquí, este es el rango de temperaturas que habíamos dicho para las mezclas en caliente, fíjense acá, entre 140 hasta 180, digamos, pero no se llega a 180. Estas son las mezclas en caliente, este es el rango de operación de mezclas en caliente. Hay mezclas en frío, aquí están las mezclas frías, y hay algunas mezclas que son las mezclas tibias, fíjense. Aquí están las mezclas tibias. Entonces el rango de trabajo está entre 140 y podría llegar hasta 110. Si se fijan, aquí está el rango de 110 a 140. ¿Por qué ahora se está poniendo de moda este tipo de mezclas? De hecho, también las llaman mezclas sustentables o mezclas ecológicas. ¿Por qué creen que a futuro probablemente todos ya estemos trabajando en este rango con mezclas tibias? ¿Por qué creen? Menor impacto ambiental, Inge. Pero ¿en qué sentido? O sea, ¿cómo tendría impacto ambiental? Porque la mezcla en caliente produce contaminación en el aire, produciría mezcla tibia, digamos. Está bien, ¿qué más? A ver, ¿a alguien más se le ocurre algo? Están bien las respuestas. A ver, ¿quién más se le ocurre algo? Por favor, Ingeniero, sería más porque los pavimentos tienen un calor latente, el cual aumenta la temperatura del ambiente en el cual se lo aplica. también. Hay algo más importante. Una consulta. Preparar una mezcla en caliente es más caro que preparar una mezcla en frío. Tienen el mismo precio. Es más caro. ¿Cuál es más caro? En caliente. La mezcla en caliente, Inge, requiere más inversión económica. ¿Dónde está esa inversión? En la forma de aplicar ese calor a la mezcla. ¿Y cómo le aplicamos el calor? Pues, Bueno, quizás no estoy muy enterado de esto, lo entiendo. Para una mezcla en caliente, normalmente habíamos dicho que esto debemos producirla en una planta, ¿no es cierto? Para calentar tanto el cemento asfáltico como el árido, nosotros necesitamos ese poder calorífico. Y normalmente nosotros utilizamos un quemador a base de combustible, ¿ya? Entonces, ahí nosotros estamos gastando dinero para llegar a las temperaturas requeridas en este rango, ¿no es cierto? En este rango de 340. Entonces, para que yo llegue a esa temperatura, obviamente mi calor tiene que ser permanente y por mucho tiempo. Y eso se traduce al consumo de combustible. ¿Ya? Por eso aquí, no sé si han logrado ver, aquí en esta partecita, aquí dice litros de combustible por tonelada de mezcla, dice acá. O sea, por una tonelada yo necesito ¿cuántos litros? Si yo quisiera hacer una mezcla en caliente, estaría entre 6 a 8 litros, ¿no? ¿Me entiende? En cambio, si yo voy a tener una mezcla en frío, obviamente no voy a calentar el árido, no voy a calentar el cemento asfáltico porque estoy trabajando con emulsión. Y la emulsión es trabajable a temperatura ambiente. Entonces aquí yo no necesito calentar nada. Entonces, se está poniendo de moda estas mezclas tibias por el hecho de que se contamina menos el medio ambiente, se consume menos combustible y menos gases tóxicos emitimos al medio ambiente, ¿no?
Entonces, por eso es que se está poniendo de moda este tipo de mezclas tibias. Pero en todo caso, este tipo de mezclas tibias requiere para trabajar en estas temperaturas. Yo podría trabajar tranquilamente, digamos, ¿no? Si trabajo aquí en este rango, pero no voy a tener una buena mezcla. Entonces, para bajar la viscosidad en este rango de temperaturas, utilizo algunos aditivos. Entonces, introduciendo aditivos al cemento asfáltico, es posible trabajar en esto. A pesar de que se está incluyendo aditivos que son también derivados del petróleo, ¿no? Estos aditivos igual no dejan de ser económicos respecto a una mezcla en caliente. ¿Ya? Entonces, por la primera clasificación, que es por temperatura de puesta en obra, tenemos tres, sería una mezcla en caliente, mezcla tibia y mezcla en fría, ¿ya? Ojo que en mezcla en tibia igual vamos a utilizar cemento asfáltico, no vamos a utilizar emulsión. Bueno, cuando estamos hablando del porcentaje de huecos o vacíos, existen una infinidad de mezclas, ¿no? Habíamos visto de que en una mezcla asfáltica, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Siempre va a haber un porcentaje de huecos o vacíos. Entonces, esos vacíos van a estar llenos de un volumen de aire, ¿no? Entonces, en función de esta cantidad de vacíos, nosotros podemos clasificar las mezclas en... ¿Dónde estamos? Aquí. Podemos tener mezclas cerradas o densas. Estas son empleadas en las capas de rodadura de pavimentos, en pavimentos flexibles. Y normalmente unas mezclas densas van a tener un porcentaje entre este rango. 6% en pesos respecto al volumen total de la mezcla. También tenemos mezclas semicerradas, son con menos contenido de filler, menos impermeables, pero están en este rango, ¿no? Entre 6 y 10% de ese vacío o aire que lo hemos mostrado en ese esquemita anterior. Mezclas abiertas están conformadas por áridos gruesos, pero para pequeños espesores, y normalmente estaríamos hablando con porcentajes mayores al 12%. Y finalmente tenemos las mezclas porosas o drenantes. Estas mezclas porosas o drenantes tienen alto porcentaje de vacíos. Estamos hablando de mayores a 20%. ¿Por qué nosotros solo trabajamos? Nosotros estamos, pues, me había olvidado antes de remarcar, nosotros estamos trabajando con este tipo de mezclas, solo este tipo de mezclas. No hemos podido trabajar hasta ahora, no hemos hecho semicerradas, no hemos hecho abiertas, no hemos hecho porosas. Solo nos hemos dedicado a trabajar con mezclas densas o cerradas. En otros países, si yo tengo la capa base aquí, yo tengo la capa base, se puede poner una mezcla asfáltica, esta le llaman de base, luego recién ponemos la capa, la mezcla asfáltica, esta sería mezcla asfáltica base, esta sería mezcla asfáltica intermedia, y recién se coloca capa de rodadura, capa de rodadura. En otros países, por el tráfico y por el espesor requerido, se coloca una mezcla base, una mezcla intermedia y recién la capa de rodadura. Nosotros, como no tenemos mucho tráfico, no ponemos esta mezcla base ni la intermedia. En nuestro caso, a ver, lo voy a dibujar acá, solo tenemos la capa base y como no tenemos mucho tráfico, le ponemos una capa acá que la denominamos capa de rodadura. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo como lo que ocurre en nuestro país, entonces solamente voy a trabajar con este tipo de mezcla, ¿no? Pero si voy a trabajar con este tipo, con pavimentos muy robustos, con varios grandes espesores de mezcla asfáltica, puedo hacer combinaciones, ¿no? Le puedo poner una semicerrada en la parte inferior como base, o en la parte intermedia, no sé, y puedo poner una capa de rodadura densa acá.
Pero si voy a trabajar con una capa porosa, obviamente aquí va a estar la capa porosa, debajo de una capa densa, ¿no? Esta sería la capa densa y esta sería porosa. ¿Por qué tiene que haber densa? Porque atraviesa el agua, la porosa, y es retenida por la capa densa y se evacúa hacia los lados. ¿Ya? Entonces, estas serían un tipo de mezcla asfáltica clasificado por la cantidad de huecos o vacíos en la mezcla. Por ejemplo, vamos a ver, esta es una mezcla porosa, fíjense. Yo echo agua y me sirve como coladera, ¿no? Entonces aquí yo tengo una mezcla densa, la B es una mezcla densa, como verán, y arriba voy a poner una capa porosa. Entonces el agua que cae aquí atraviesa la capa porosa, que tiene más de 20% de vacíos, y es retenida por la capa densa, entonces es evacuada hacia los lados, ¿no? Como hay una pendiente normalmente, un bombeo, entonces esta agua va a ser evacuada hacia los lados. Y es así como se ve. Fíjense, esta vendría a ser la capa densa y esta aquí vendría a ser la capa porosa. ¿Está bien? Bueno, aquí se ve más clarito, esta parte tiene capa porosa y esta capa tiene capa densa. Por eso es que el agua se retiene y aquí se ha infiltrado y está siendo evacuada al llegar a la capa densa. Bueno, vamos a hablar ahora las mezclas por el tamaño del árido. Podemos tener mezclas finas o mezclas gruesas. Mezclas finas o mezclas gruesas. Las finas en algunos documentos los van a encontrar como morteros o como microaglomerados. ¿Ya? Bueno, estas mezclas finas, como es por el tamaño del árido, tenemos un árido muy fino dependiendo del tipo de árido, podemos llamarlo también como lechada o micropavimento. Se utilizan más para el rejuvenecimiento de un pavimento existente. O sea, no hay pavimento construido con mezclas finas, ¿no? Solamente es para hacer una reparación o rejuvenecer un pavimento existente. Las mezclas gruesas proporcionan macrotextura. Se recomienda que el espesor sea de una capa sea 3 veces el tamaño máximo nominal del árido. Hablando por la estructura del árido, tenemos mezclas con esqueleto mineral y mezclas sin esqueleto mineral. Las con esqueleto mineral resisten debidamente al rozamiento interno del agregado. A eso nosotros llamamos concreto asfáltico. Son económicas debido a que el contenido de cemento asfáltico es reducido por la superficie específica, ¿no? En este caso tengo un árido mayor, con esqueleto mineral. Pero si no tuviera esta mezcla en ese esqueleto mineral, o sea, sin esqueleto mineral, más son unos másticos, ¿no? Si no tienen el esqueleto mineral, se constituyen en másticos y no sirven para darle cohesión a cualquier tipo de mezcla asfáltica. Y por la gran superficie superficial específica que se tiene del material, vamos a tener altos contenidos de cemento asfáltico. Y finalmente tenemos las mezclas clasificadas por su granometría. Mezclas con granometría continua y mezclas con granometría discontinua. Y las de granometría discontinua son las convencionales, las que normalmente utilizamos tanto en capas de rodadura como en cualquier otra capa, ¿no? En cualquier otra capa inferior, es decir, intermedia o base. Hablando de mezcla asfáltica, no estoy hablando de capa base. Y las discontinuas, bueno, son áridos, como lo ven acá. Cuando hablo de continuas, aquí esta es una mezcla continua. Esta mezcla continua tiene todos los tamaños de los áridos, o sea, no hay un espacio. En cambio, una mezcla discontinua solo tiene un árido de un tamaño y al final tiene un árido muy pequeño, o sea, no hay el árido intermedio en este tipo de mezcla discontinua. Y la más famosa de las mezclas discontinuas son las mezclas SMA. SMA
Estas mezclas nos sirven para alto volumen de tráfico o tráfico pesado. Normalmente estas mezclas se pueden trabajar entre 4 a 5, perdón, no, de 3 a 4 centímetros de espesor. No puede tener más, no sirve utilizar espesores mayores. Pero tampoco puedo poner una capita de 3 o 4. Para que yo utilice una mezcla de SMA, entonces lo que yo hago, digamos, esta es mi capa base, estoy hablando de granular. Yo debo poner acá una capa intermedia, hablando ya de mezcla asfáltica, ¿no? Es que es una capa. Y encima recién le voy a poner la mezcla SMA. Y normalmente esta capa, ya les he dicho, debería tener entre 3 a 4 centímetros de espesor. Ya siempre va acompañada de una capa intermedia o capa base, podríamos llamarle, pero esta capa es la que va a resistir de mejor manera las aplicaciones de tráfico pesado o de alto tráfico. Cuando digo alto tráfico, quiere decir mucho volumen de tráfico, ¿no? Como la autopista, por ejemplo, la ex autopista, es una carretera de alto tráfico, o sea, tiene entre 40.000 a 50.000 vehículos día, ¿ya? Pero ¿será que esa carretera, la ex autopista, es una carretera de tráfico pesado? ¿Que alguien me puede decir? Sí, también transporta vehículos pesados porque hay más que nada las fábricas de La Paz están ubicadas en el Alto. Bueno, la ex autopista es más de alto tráfico. Ahí entran una cantidad de entre 40.000 a 50.000 vehículos día. De esa cantidad, el 80% o tal vez un poco más, 85, tal vez hasta 90, son vehículos livianos. Pero el saldo son vehículos pesados. Por lo tanto, no sería una carretera para tráfico pesado, digamos, ¿no? No es una carretera de tráfico pesado, a pesar de que pasan camiones, pasan algunas flotas y todo ello, pero el porcentaje respecto al total es muy bajo. Por lo tanto, solo sería una carretera de alto tráfico, no sería una carretera de tráfico pesado. Si fuera realmente de tráfico pesado, probablemente tendríamos porcentajes de vehículos pesados, es decir, camiones o buses, alrededor de 30 o 40%, ¿no? Pero lo que no ocurre en la autopista. Bueno, entonces ya sabe que por la granulometría tenemos mezclas continuas y mezclas discontinuas. Y como les he dicho, la más famosa es la mezcla SMA. En todo caso, si alguien quiere saber algo más de mezclas SMA, pueden verla en la biblioteca. Hemos hecho un trabajo con un alumno, Weimar Torres es el nombre de él, tal vez alguien lo conoce. Hemos hecho el trabajo de mezclas SMA. Y en Bolivia no hemos podido construir, a pesar de que cuando yo estuve trabajando fuera, o sea, como consultor externo, o sea, trabajando afuera del ABC, ya hice varios diseños con SMA, pero lamentablemente nadie se atreve a construir porque no tienen mucha experiencia sobre este tema. A propósito, les voy a mandar un link para que se puedan inscribir a un curso que se va a dictar con especialistas de mezclas SMA. Justo este alumno, que es Weimar Torres, está organizando este curso y se va a realizar con expertos extranjeros. Y me gustaría que participen para que aprendan en qué consiste este tipo de mezclas SMA. Y bueno, teníamos que hacer en el tramo Montero y Apacaní, haciendo un paréntesis, y el gerente del proyecto me decía que no conocía a alguien que haga este tipo de mezclas. Yo le dije que sí teníamos un alumno que había hecho su tesis ahí, en la UMSA. Entonces él se trasladó allá y le ofrecieron trabajos, se quedó a trabajar ahí. Y bueno, lamentablemente es de que no se atrevieron, no se animaron a hacer este tipo de mezclas y volvieron a hacer las mezclas con granulometría continua. A ver si en algún momento ustedes puedan
puedan, digamos, proyectar, diseñar este tipo de mezclas SMA que son muy interesantes para ese tipo de tráfico, ¿no? Bueno, hemos hablado cómo se pueden clasificar las mezclas asfálticas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos clasificarlas? Como verán, nosotros tenemos una infinidad de tipos de mezclas. Podemos por el tipo de vacíos, por el tipo de árido. Queremos nosotros normalmente que estas mezclas cumplan ciertas propiedades, ¿no? Y las mezclas en general tienen propiedades que son muy importantes cuando uno está preparando, que no debemos descuidar, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son esas propiedades que no debemos descuidar, que más bien debemos siempre estar controlando y son sujeto a especificación estas propiedades. Y hablando de propiedades, yo, por ejemplo, les podría poner este ejemplo. ¿Qué propiedades generales tendría la mezcla o el amasado para producir este pan? ¿Qué propiedades tiene este pan que ustedes ven ahí en la pantalla? ¿Qué propiedades me podrían decir ustedes? Oye, me parece que nadie ha comido este pan. Harina, sal, ingeniero, agua. No, propiedad. ¿Qué propiedades primero? ¿Qué propiedad tiene este alimento que está ahí? ¿Flotante? Y que tiene que tener una consistencia diferente a las demás, una determinada. Su dureza. Ojo por dentro. Blando, Inge, o duro. Crocante, ingeniero. Crocante, esa es una propiedad, ¿cierto? ¿Se ubican? Es una propiedad. Que sea crocante es una propiedad de este pan, que lo conocemos como marraqueta. Entonces, y por dentro tiene que ser algo suave, tampoco va a ser por dentro no tiene la misma propiedad, ¿no es cierto? Entonces, esa es la propiedad de que nosotros buscamos también en una mezcla. ¿Cómo queremos la mezcla? ¿Cómo queremos que sea la mezcla? Que sea resistente a alto tráfico, resistente a tráfico pesado. Esa es la propiedad que nosotros estamos buscando de la mezcla. Lo mismo que en este caso buscamos una propiedad para este tipo de pan, ¿no es cierto? ¿Será lo mismo estas propiedades? ¿Tendrán la misma propiedad estos dos? No, Inge, varía. No, distinto. El de la izquierda es mucho más suave y el de la derecha probablemente sea un intermedio, ¿no? Entre una marraqueta y una sarnita. ¿Y esta propiedad, alguien conoce? Pan de laja, Inge. Pan de laja. ¿Tendrá la misma propiedad de una marraqueta o de una cauca o de una sarnita? No, Inge. No, ingeniero. Levadura. Distinto. Pero, ¿qué es la propiedad más común de estos alimentos? ¿Que sea qué? ¿Para qué? ¿Son productos alimenticios? No. ¿Cuál sería la propiedad? Comestibles, flexibles. Están cerca, a ver. A ver, al margen de las propiedades particulares que tiene cada uno de estos panes que los están mostrando, lo que nosotros queremos es que sea fácil de consumirlo, ¿no? O sea, yo no quiero que de pronto, porque sea marraqueta, va a ser algo muy duro, digamos, ¿no? Y ni siquiera lo pueda comer. Entonces, es para que nosotros busquemos las propiedades, ya se han difundido, se han desarrollado recetas, formas de ejecución, inclusive moldes. A ver, no sé, creo que comparando entre una marraqueta y un pan de laja, creo que el pan de laja no tiene levadura, creo que no sé muy bien. Pero si tiene ciertos
elementos que podemos explotarlos más o de pronto no utilizarlos para tener ciertas propiedades, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las mezclas asfálticas. La propiedad principal que nosotros queremos en una mezcla asfáltica es que sea estable. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga la capacidad de soportar las cargas, al margen de que sea lo que habíamos visto anteriormente, al margen de que sea una mezcla porosa, una mezcla densa, una mezcla con un gran porcentaje de vacíos. Al margen de todo eso, nosotros lo que queremos es de que mi mezcla sea estable y se tenga la capacidad de soportar las cargas. Ya, esas son las propiedades. Y habíamos dado el ejemplo de los panes, pero en resumen, al margen de las propiedades de cada una de los panes que hemos visto, uno crocante, uno más suave y otro con distinta textura y todo, y forma inclusive, pero al final nosotros queremos, como la propiedad más importante es que podamos engullir, que podamos comer, que podamos masticar. Esa es la propiedad, ¿no es cierto? Claro que vamos a tener un gusto diferente comiendo uno o el otro, que es lo mismo acá. O sea, la propiedad principal que queremos buscar en una mezcla es la estabilidad. Al margen de que si va a servir para drenar, va a servir para qué, para capa rodadura, va a servir para alto tráfico, por la granometría. Entonces, al margen de todo ello, lo que a nosotros nos interesa es la estabilidad. Otra de las propiedades que nosotros queremos es la resistencia a las deformaciones plásticas, ¿no? No queremos que que se generen ahuellamientos a altas temperaturas y bajas velocidades. Otra de las propiedades también que queremos, dentro de lo que es lo que nosotros buscamos en una mezcla asfáltica, es la resistencia a la fatiga, es decir, al paso de las cargas, especialmente a bajas temperaturas o elevadas velocidades, me generen agrietamientos, ¿no? Entonces, yo no debería evitar de que haya ahuellamiento o agrietamientos, ¿ya? Por otra parte, yo necesito, si voy a utilizar una mezcla asfáltica, yo quiero que sea flexible, ¿no? Que no sea un elemento muy rígido. O sea, estoy hablando al contrario de esto, ¿no? Si aquí estoy queriendo que sea muy estable, que soporte cargas, obviamente debería ser muy rígido, ¿no? Pero también nosotros queremos que sea flexible, ¿no? Porque más aún en pequeños espesores. Resistencia al deslizamiento. Queremos, una de las propiedades de la mezcla asfáltica es la resistencia al deslizamiento. Cuando nosotros construimos tanto tratamiento superficial como mezclas asfálticas, nosotros queremos que las superficies tengan una resistencia al deslizamiento, que no sea una superficie lisa. Voy a ser muy extremista, que no sea una superficie como el vidrio, digamos, ¿no? Una superficie parecida a la del vidrio. Siempre queremos que tenga una resistencia al deslizamiento, que sea impermeable, o sea, eso no vamos a pedir en una mezcla porosa, ¿no? Pero en general, si vamos a utilizar otro tipo de mezclas, queremos que con esos porcentajes que habíamos visto anteriormente, vamos a tener mezclas impermeables, resistentes a agentes externos, es decir, que este tipo de mezclas me puede resistir, no sé, sales, algunos ácidos, pero no tan, no es que voy a echar un ácido y va a desaparecer la carretera, pero sí hay algunos elementos externos que no son muy frecuentes, ¿no? Que se viertan sobre la superficie. Entonces, en otras palabras, las propiedades generales que buscamos en una mezcla asfáltica son todas estas, ¿no? Y la principal que nosotros queremos es que sea muy estable. Entonces, para que nosotros busquemos estas propiedades, como en los panes, existen métodos de dosificación. O sea, si alguien va a una panadería, le dice al panadero, ¿cómo lo preparas una marraqueta? Él te va a decir, la dosificación es esta, los ingredientes son estos, ¿ya? Pero si le dices, yo quiero hacer una cauquita, entonces te dice, yo voy a utilizar estos materiales en estas proporciones,
y probablemente no tenga lo mismo que requiera la marraqueta. Y tomando el ejemplo del pan de laja, no estoy seguro, pero creo que no tiene levadura, ¿no? Por eso es que tiene esa forma, no se infla, no crece y está como tiene esa forma que normalmente lo vemos, ¿ya? Entonces, existen muchos métodos de dosificación. Para marraqueta, si ustedes quieren, entran a internet, ponen cómo hacer pan de marraqueta, ustedes van a tener una receta y van a tener otra receta por otro lado para la misma marraqueta inclusive. ¿Ya? Entonces, existen varios métodos de diseño de mezclas. En nuestro caso, ya no hablando de panes, hablando de mezclas, existen métodos de dosificación. En este caso es el ensayo Marshall. Existe el ensayo de Huber-Field para mezclas finas. Existe el ensayo de Given. Les había hablado de este ingeniero que apellida Given, que está en todo ha descubierto equipos, métodos, diseños, ha recomendado muchas cosas este ingeniero. Tenemos el método de Duries, que es un método francés. Tenemos el método de Nottingham, como un método triaxial de Smith. Tenemos el método, en las investigaciones del Sharp se ha desarrollado también un método de diseño. ¿Se acuerdan, no? Que el Sharp ha generado un sistema de clasificación de cemento asfáltico. Este mismo programa, el Sharp, ha desarrollado también un método de dosificación de mezclas asfálticas. Entonces aquí tenemos una variedad de métodos, pero el más común es este método, el método Marshall. Este es el método con el cual ustedes van a poder diseñar, así se denomina, diseñar una mezcla asfáltica. Vamos a ver por qué se debe diseñar una mezcla asfáltica, cuáles son los parámetros que debemos controlar o qué parámetros debemos medir para alcanzar esas propiedades que habíamos visto antes, ¿no? Bueno, dentro de los parámetros establecidos en el método Marshall está la estabilidad. Ya habíamos hablado que esto es uno de los requisitos o uno de las propiedades más importantes de una mezcla. El flujo es la deformación. La estabilidad es cuánto puedes resistir, cuánta carga puedes resistir esa mezcla asfáltica. El flujo es cuánto se puede deformar esta mezcla asfáltica. Nos interesa de que el material tenga densidad. ¿Qué tipo de densidad estamos buscando? Si va a ser una mezcla cerrada o densa, obviamente necesitamos mezclas que tengan el mayor grado de densidad. Hablando de vacíos, habíamos visto de que existen varios tipos de mezclas, desde las mezclas densas que tienen menos del 6% hasta las mezclas porosas que tienen más del 20%. Entonces, dependiendo qué tipo de mezcla estoy buscando, entonces yo voy a tener también varias recetas, ¿no? Finalmente tenemos los vacíos en el agregado mineral y una relación de vacíos, que nada más estos dos, los anteriores se miden, se hacen mediciones en equipos, y estos son determinados a partir de algunos cálculos que se hacen en función de las mediciones que haya hecho arriba. Volviendo acá, entonces vamos a tener la densidad. Si yo quiero tener una densidad, obviamente que voy a tener un volumen y un peso, y en función de esos parámetros voy a lograr tener que mi mezcla asfáltica tenga una cierta densidad, como ustedes lo pueden ver en las especificaciones técnicas, ¿no? Qué grado de compactación y qué densidad se requiere para las mezclas asfálticas. Bueno, habíamos dicho que si yo voy a utilizar el método de diseño de mezcla asfáltica, si voy a utilizar el método de diseño de mezcla asfáltica, normalmente en nuestro medio, como en muchos otros países, vamos a utilizar el método Marshall, ¿ya? Y vamos a medir estas 6 propiedades. Además de dosificar la mezcla asfáltica para alcanzar esas propiedades que habíamos visto anteriormente, se realizan varios ensayos y normalmente se hace esto es como prueba y error.
Es como cuando si ustedes quisieran hacer un pan, se sacan la receta de internet. Bueno, aquí yo voy a hacer marraqueta. Su primera experiencia de marraqueta y de pronto no les sale como hubiéramos querido que tenga esas propiedades esta marraqueta, ¿no? Tal vez en una segunda vez ya ustedes lo mejoren la receta o se consigan otra receta y de pronto van a sacar el producto que ustedes quieren. Lo mismo pasa en el diseño de mezclas. Pero en este caso, como habíamos visto, vamos a utilizar el método de dosificación Marshall. Este vamos a utilizar. Y este método mide estos parámetros. Además de hacer la dosificación de la mezcla asfáltica, es decir, vamos a mezclar asfalto más árido, ¿no es cierto? Además de determinar cuánto de árido va a entrar acá, cuánto de árido, o sea, aquí vamos a poner cuánto de árido, o sea, de qué tamaño, de qué tipo, eso lo vamos a definir en este diseño de la mezcla utilizando el ensayo Marshall. Lo mismo acá, cuánto de cemento asfáltico vamos a poner, lo vamos a definir en este ensayo de diseño de mezcla mediante el método Marshall. Bueno, ¿cómo hacemos esa determinación de la cantidad de cemento asfáltico y la cantidad de áridos que vamos a poner aquí? Normalmente ya de partida podemos utilizar, por ejemplo, áridos de 3/4, áridos de media y áridos de 3/4, 3/8. ¿Ya? Entonces, ya después ponemos arena más filler, ¿no? Bueno, estos serían solo áridos, ¿no? Y a eso nosotros le vamos a añadir el asfalto, ¿no? Asfalto. ¿Ya? Pero ahora, ¿cuánto vamos a poner de 3/4? Suponiendo que vamos a poner 3/4, ponemos, no sé, se me ocurre 35. De media le voy a poner, no sé, 20. Hasta ahí tenemos 55. Y este le pongo 40. ¿Cuánto sería ahí? 35, 60, 60, 70, 80, 95. 4% de arena y 1% de filler. Entonces ahí tengo los 100%. Esa va a ser mi primera prueba que voy a hacer. Por experiencia yo quiero que mi mezcla sea estable, por lo tanto le voy a poner 35% de un árido de 3/4, 20% de árido de media, 40% de 3/8, 4% de arena y 1% de filler. Entonces esa es mi primera tentativa. Pero además voy a hacer combinaciones. Los áridos los voy a dejar constantes. Hoy me estoy haciendo una mezcla acá. Los áridos los dejo constantes, pero voy a añadir cemento asfáltico en proporciones de 4. Voy a hacer una mezcla con todas estas proporciones con 4% de asfalto. Luego voy a utilizar la misma cantidad de áridos y voy a ponerle 4.5 de asfalto. ¿Ya? Luego utilizo la misma cantidad de áridos y le voy a poner 5% de asfalto. Y así sucesivamente voy a poner varias proporciones de cemento asfáltico para medir la estabilidad, el flujo, la densidad que alcance esta misma proporción de áridos con diferentes contenidos de cemento asfáltico. Entonces esta va a ser mi asfalto, mi cantidad de cemento asfáltico recomendado. Entonces, después de haber hecho todos los ensayos, habiendo cumplido todos los parámetros del ensayo Marshall, de pronto podría ser que 5% es el adecuado con estas proporciones. ¿Ya? Bueno, para ello yo voy a preparar en un horno, voy a preparar los áridos y voy a preparar el cemento asfáltico a las temperaturas, ya les había dicho, de mezclado, ¿no es cierto? Entonces, es como una batidora, aquí voy a vertir lo que es el árido y voy a poner, además del árido, voy a poner el cemento asfáltico.
Este es un recipiente que va a hacer de que no se enfríe este recipiente. Lo va a tener siempre caliente como normalmente se encuentra en la planta, ¿no? Una vez que he preparado los áridos, voy a echar encima el porcentaje de cemento asfáltico, por ejemplo, de 4%, con las proporciones de áridos que ya habíamos definido antes, y lo voy a llevar a un molde, y voy a preparar una briqueta, se llama. Entonces voy a poner capas acá, una capita del material, lo voy a compactar, otra capa, lo voy a compactar, y así sucesivamente. Entonces voy a tener un cilindro parecido a este. Este es simplemente una guía, un collar, para que no se disperse la mezcla, ¿no? En el momento que esté siendo compactado. Y esta es la base. Entonces voy a preparar 4 briquetas se llama, en estos moldes. O sea, en 4 moldes preparo y los tengo listos. Luego voy a dar nuevamente la misma proporción, pero en este caso voy a poner asfalto con 4.5. Y así sucesivamente voy a hacer con 5, con 6 y así y más. Entonces voy a tener briquetas tanto para 4, 4.5, 5, 5.5 y así sucesivamente. Entonces este es el martillo con el cual debo calentar los anillos para que no se enfríe la mezcla. Igual caliento el martillo y voy vaciando de este recipiente, lo voy vaciando acá y voy compactando, ¿no? Hay compactadores manuales como el que estamos viendo acá, parece al del Proctor, es igualito, martillo, o compactadores de este tipo, ¿no? De este tipo que son mecánicos. Yo programo la cantidad de golpes que requiero acá y lo dejo que funcione compactando el espécimen. Una vez que compactado, lo voy a poner aquí en la parte metálica y con esta especie de gata voy a extraer las briquetas. Estas briquetas pueden ser pesadas al aire en principio, luego las voy a pesar sumergidas para hacer los cálculos de densidad del material. Estas briquetas las voy a tener aquí en baño María a 25 grados sumergidas para hacer el ensayo que vamos a ver a continuación. Podemos determinar la densidad del material compactado como también la densidad del material sin compactar, es decir, el material suelto acá, ¿no? Vamos a tener una densidad del material suelto, esto se hace al vacío, y aquí vamos a tener un peso y un volumen que nos va a permitir calcular la densidad del material una vez compactado, ¿no? Luego la briqueta lo ponemos aquí en unas dos abrazaderas. Esta acá va a medir el flujo, lo voy a ampliar un poquito. Este dispositivo me va a permitir medir cuánto se deforma la briqueta. Y este dispositivo me permite ver la estabilidad de la briqueta. Ojo que aquí va a ir unos números que vamos a registrar. A medida que se va aplicando la carga, vamos a registrar unos números, vamos a registrar también unos números, y esto nos va a servir para determinar la estabilidad en kilogramos fuerza, por ejemplo. Entonces yo voy a tener el número, pero hay una planillita donde yo saco el número y ya voy a tener directamente los kilogramos fuerza. Entonces, yo sí o sí debo utilizar esa planillita que corresponde al anillo. No puedo utilizar otra planilla que no sea del anillo. Tiene que ser del anillo. Eso ustedes lo van a ver en laboratorio. Bueno, aquí hago el ensayo de marcha, de estabilidad, y además voy a hacer el de flujo. Este mide estabilidad, este extensómetro que está aquí, y este mide el flujo. Entonces aquí yo tengo ya 2 parámetros que me van a permitir medir. Ahora ya hay algunos equipos más modernos donde tenemos aquí unas celdas de carga, fíjense, y además se registra en este aparato tanto la estabilidad como el flujo. No tiene lector como este, no tiene diales analógicos. Este ya tiene sensores, de tal forma que se puede registrar acá tanto la estabilidad como el flujo.
Una vez que he realizado los ensayos, voy a preparar esta planilla, como ustedes podrán ver. Esta corresponde a 4.5. Aquí están las proporciones que les había mencionado. Fíjense, aquí dice árido grueso, 20%, 3/4, 18%. Ay, no veo muy bien. A ver, un momentito, lo voy a ampliar. Si se fijan, aquí están los porcentajes de áridos que han sido utilizados en este ensayo de mezcla, ¿no? Dice 20% de 3/4, 18 de 3/8, 48 arena natural y 14% de filler. El peso específico del cemento asfáltico y el peso específico del agregado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a preparar 4 briquetas, les había dicho, con esta misma proporción de áridos, pero con un porcentaje de 4.5. Aquí tengo el porcentaje de asfalto y el porcentaje de árido, ¿no? Aquí tengo 5%, el porcentaje del árido, 5.5, 6% de asfalto, 6.5 y 7, con distintos porcentajes de árido. Entonces aquí habría hecho 4 briquetas, los he pesado en el aire, como os había dicho. También hemos pesado sumergidas, aquí está el peso sumergido, y luego hemos podido medir la densidad de la briqueta, el porcentaje de vacíos, hemos podido determinar cuántos vacíos tiene en la mezcla, en el agregado y llenos de asfalto. Y finalmente tenemos aquí lo que hemos registrado, ¿no? Hemos registrado un valor, hemos entrado a la planillita y ese valor nos ha dado que con 4.5 de cemento asfáltico, que hemos obtenido 1.108 kilogramos fuerza. Con el mismo porcentaje ha variado muy poco, 1.110, 1.106, 1.118. Sacamos el promedio y además hacemos una corrección por altura. Tenemos aquí valores de altura de la briqueta, fíjense, altura de la briqueta, y hacemos un ajuste por altura. También podemos tener aquí, fíjense cuánto se ha desplazado 9 milímetros, el primero, el otro 8, 7 y 9. Sacamos el promedio, nos da 8.250. Entonces, como verán, ahí están todos los valores. Y lo que vamos a hacer es graficar cada uno de estos para determinar el contenido óptimo de cemento asfáltico. ¿Será que es 4.5 el contenido óptimo? 5, 5.5. Entonces, para cada valor hemos determinado una cierta estabilidad. Por ejemplo, para 4.5 su estabilidad es esta. Para 5 su estabilidad es esta otra acá. Para 5.5 esta es su estabilidad y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a graficar la estabilidad, que es uno de los parámetros que recomienda medir el método de dosificación Marshall. Otro parámetro es el flujo, habíamos dicho. Otro parámetro es la densidad de la briqueta. Aquí está la densidad máxima teórica. Otro parámetro es el porcentaje de vacíos. Y los otros son ya cálculos relacionados entre estos parámetros. Entonces los he graficado acá. Si ustedes se fijan, aquí está la cantidad en abscisa, está la cantidad de cemento asfáltico para todos. Fíjense, la misma cantidad. ¿Ya? Ahí. Entonces aquí tengo el parámetro de estabilidad, tengo el parámetro de flujo, tengo la densidad, tengo los vacíos en la mezcla, vacíos en el agregado mineral y la relación betún-vacíos. Entonces, como verán, aquí están los 6 parámetros que habíamos visto que según el método Marshall. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, me interesa que mi mezcla, que habíamos dicho, que tenga una gran estabilidad, que pueda resistir o pueda soportar las cargas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a escoger aquí? Voy a escoger el máximo valor. Y el máximo valor se da con ¿cuánto? A ver, lo voy a ampliar por acá para que ustedes puedan ver mejor. Fíjense. Entonces, escojo la máxima estabilidad. No tengo máxima estabilidad con 4.5. Es muy baja, me da 1000. Con 5 me da 1000 y algo. Con 5.5
Y al final vemos que con 6.8 de cemento asfáltico me va a dar la mejor estabilidad. Entonces voy a escoger este valor. De entrada, anótense por favor, 6.8 de estabilidad, de contenido para estabilidad. Luego debería hacer lo siguiente. Dice la especificación técnica. A ver, váyanse a la especificación técnica que ustedes tienen a la mano. Asfálticas. Sí. Porcentaje de vacíos, ¿cuánto dice? De 3 a 5. Relación de betún vacíos. 75-82. ¿Y qué estabilidad está pidiendo ahí? 1500 libras o 75 golpes. Esos 1500 para 75 voltios, así se lee. Ah, ya. Ahora sí. La afluencia. 1 cada 100 pulgadas, de 8 a 16. Y la resistencia remanente. Mínimo 85%. 85. Entonces, como verás, ahí tenemos la... voy a compartir la pantalla. Hemos visto ahí que nos está pidiendo 1500 libras, ¿no es cierto? Bueno, aquí está en kilogramos fuerza. 1500 equivale a 860 más o menos. Por aquí, mínimo. Entonces, nosotros estamos por encima de la estabilidad mínima. Muy por encima. 1500 o 1800 libras equivale a 800 kilogramos fuerza, 800 y algo. Entonces, fíjense, estamos por encima. Entonces, como nos interesa que una mezcla tenga una estabilidad alta para que puedan resistir las cargas, agarramos este punto alto, entonces, por lo tanto, bajamos aquí. Hacemos lo siguiente, vamos al punto alto y bajamos acá. ¿Y qué quiere decir esto? Que con 6.8% de cemento asfáltico, con esas proporciones de áridos que habíamos visto, vamos a poder llegar a una estabilidad alta. Por otra parte, si ustedes me siguen, dice que los porcentajes de vacíos debería estar entre 3 y 5. Entonces vámonos a este cuadrito, aquí están los porcentajes de vacíos y aquí está la cantidad de cemento asfáltico con la cual vamos a reproducir estos puntos, ¿no? Por si acaso este puntito rojo que estoy señalando acá, corresponde al promedio de vacíos de las 4 briquetas, ¿no? Que tenían 4.5. Entonces, dice la especificación debería estar entre 5 y 3. Yo agarraré el término medio. Cruzo aquí, bajo. ¿Y con cuánto de cemento asfáltico podría tener 4% de vacíos? Si ustedes me dicen. 5,7, ingeniero. Ya, están anotando, ¿no es cierto? Habíamos dicho Sí, la ingeniero. estabilidad 6.8, 5.7 para vacíos. Otros parámetros que deberíamos verificar es la densidad. Todo lo que nos interesa, si esta es una mezcla cerrada, lo que queremos es que tenga una densidad muy alta. Entonces vamos a agarrar por acá, no voy a agarrar este punto, voy a agarrar este. ¿Con cuánto de cemento asfáltico tendríamos la densidad máxima? 6.5. Con 6.5, ¿no es cierto? Y finalmente, aquí tenemos los vacíos de agregado mineral. Lo que nosotros queremos es de que tenga el menor valor. Agarramos el menor valor y para estos vacíos de agregado mineral, ¿con qué valor podría tener ese valor mínimo que necesito de vacíos de agregado en el agregado mineral? ¿Cuánto de cemento asfáltico debería tener? 7. 7. Entonces, lo que nosotros normalmente deberíamos hacer es promediar esos valores. Promedien esos valores, esos 4 valores. Hay 5. Entonces, lo que voy a hacer es ahora verificar, por ejemplo, el flujo. El flujo dice que debería estar entre 8 y 16, ¿no es cierto? ¿O qué valor?
Sí, Inge, 8 o 16. Ya, entonces entro aquí con 6.5 con el promedio, subo, corto esto y voy a este lado. Estoy casi en el límite, ¿no? 8. Bueno, la mezcla, bueno, está bien. Con 6.5 como promedio y el cual me va a servir para todos, bueno, tengo 8% de flujo, estoy dentro. Ahora vamos a la relación de betún vacíos. ¿Cuánto dicen? Subo con 6.5. ¿Cuánto dice la relación betún vacíos? Entre 75 y 82, Inge. 75 sería por acá y 82 por acá. ¿Qué ha pasado acá? Me da 87 más o menos, ¿no? Entonces no estoy cumpliendo lo que dice la especificación. Entonces, ¿qué debería hacer? Es como hacer, como les había dicho sobre el pan, ¿no? Prueba y error. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué ha pasado aquí? Con 6.5 me está dando muy alto la relación betún vacíos. Entonces, ¿qué hago? Entonces, por experiencia ya puedo ir a hacer alguna modificación aquí atrás, ¿no es cierto? Entonces, puedo hacer el siguiente intento para que realmente todo cumpla. Podría, digamos, no sé, bajar este porcentaje de arena, 48, y aumentar, no, si le voy a aumentar más árido grueso, obviamente mi mezcla va a ser mucho más estable, ¿no es cierto? Mucho más rígida. Entonces podría, no sé, bajarle el filler y otra vez voy a tener que hacer otra planillita con esto, con distintos ya valores de árido. Entonces, de tal forma que yo pueda determinar en principio el contenido óptimo y después hacer la verificación que todo se cumpla, ¿no? Es así como se va haciendo el diseño de una mezcla asfáltica. Tenemos que balancear todas las proporciones de áridos para la cantidad de cemento asfáltico que haya determinado en función de los parámetros máximos o mínimos que estoy pidiendo, ¿no? Aquí tengo la estabilidad máxima y aquí el valor de vacíos en el agregado mineral es el mínimo, ¿no? Entonces, así yo debería ser el ensayo. Por ejemplo, aquí yo tengo, esa es mi especificación, aquí está mi especificación, mi especificación técnica especial. Esto lo he sacado para tráfico pesado del Instituto del Asfalto. Dice estabilidad máxima 810, perdón, mínima 816. Pero si nos vamos a nuestro gráfico, ¿cuánto teníamos? Teníamos casi 1200 y algo, ¿no? Y 1260. Para 1260 habíamos dicho que voy a llegar a esta estabilidad máxima con 6.8. Y eso es lo que puse acá, ¿no? Lo que ustedes han hecho, han sacado el promedio y han sacado 6.5. He verificado 6.5, el flujo estaba justo en el límite, ¿no? 8. De 8 a 14, dice, justo estaba en el límite con 6.5. Pero la relación de betún vacíos me decía que para 6.5 debía estar entre 65 y 75. Pero ¿qué ha pasado? Con 6.5 estoy con más de 85. Por lo tanto, más de 85 no estoy en este rango, ¿no? Entonces debo corregir. Los contenidos van a ser de asfalto siempre van a ser constantes, así como lo hemos visto. Lo que deberíamos hacer es modificar la proporción de áridos. Entonces, otra vez debería ser una prueba y error. Y al final, ¿qué voy a sacar como resultado del diseño de la mezcla asfáltica? Voy a sacar un contenido óptimo de cemento asfáltico, que es el que ustedes están viendo aquí. Que en este caso podría ser, digamos, haciendo las verificaciones. De pronto, no sé, me sale 6, digamos, no 6.5. Entonces voy a tener un contenido óptimo y además voy a tener una proporción de áridos y con la cual voy a poder llegar a los parámetros que me pide la mezcla. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda respecto a cómo se diseña la mezcla asfáltica. Consulta, al momento, digamos, si no nos da por ejemplo, como en este caso, con el promedio de cemento asfáltico de 6.5, uno no cumple. Entonces, en la tabla lo que tenemos que modificar es la arena y el filler, o también podemos modificar el agregado grueso. Todo debemos mezclar, todo debemos modificar. Por experiencia, como les había dicho,
uno que ya sabe diseñar bien la mezcla asfáltica va a decir, aquí dice 48, le llevaremos, digamos, al de 3/8. Trabajemos con 40 de arena nada más, por eso creo que me ha salido que esta relación de betún vacíos está muy alta. Entonces pongamos aquí, llevaremos 8, sería 16, 26% de 3/8 y vamos a trabajar con 40 de arena. Y a ver, haremos ese intento, otra vez hacen el intento, con las mismas proporciones de cemento, ¿no? Y obviamente que los gráficos también van a modificar. Y quizás ya tengamos, no sé, tal vez más contenido como óptimo o menos contenido del que habíamos determinado en esta primera tentativa, ¿no? Es así como se hace. Pero todo es 100%, no sé si suman acá de áridos. ¿Cuánto es? No he sumado, a ver, voy a sumar en este momento, son 38 más 48 más 14, 100%. ¿Ve? La suma total de áridos nos da ese 100%, ¿no? Entonces, todo depende de la experiencia del que hace el diseño, va a hacer esta modificación para que de pronto cumplan con las especificaciones que habíamos visto en mi especificación técnica general, ¿no? Y esto es lo que he obtenido con esa proporción y con esos porcentajes de cemento asfáltico. Obviamente que aquí no ha cumplido, con 6.5 no ha cumplido estos parámetros. Entonces, esa modificación de áridos me va a permitir que de pronto, no sé, me salga con 6.1, digamos, o 6, recién cumpla todo, ¿no? Si cumple todo, está bien la mezcla. Bueno, para ir terminando, la producción de mezcla asfáltica, normalmente este es un esquemita donde, fíjense, aquí tengo las tolvas de áridos en frío. Todas las tolvas están dosificadas, acá tienen un dosificador y el material se traslada por esta correa transportadora a un tambor secador, como dice aquí, tambor secador y mezclador. Este es como un turril donde tengo la llama y solo se calienta el árido aquí, solo se calienta el árido, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo filler, el polvo de aporte, es un polvito que ingresa acá, que se calienta todo, y al final tengo aquí una cisterna donde está el ligante bituminoso, donde está la línea roja. Va bajando, es en esta parte donde se va a realizar la mezcla del árido con el cemento. El cemento no se pone aquí en el tambor secador, porque si yo lo pongo, esta punta que ven acá como una hojita, es la llama con la cual se calientan los áridos. Entonces, yo no puedo exponer el asfalto a esta llama. Si lo voy a poner ahí, lo voy a exponer directamente, lo que va a pasar es, se va a oxidar el cemento asfáltico. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de oxidar, nos referimos a que se va a envejecer el cemento asfáltico, ¿ya? Entonces, al desprender, al calentarse los áridos acá, se desprenden algunas partículas muy pequeñas adheridas al árido que generan un polvo. Y este polvo se colecta en un colector de polvo como el que ven acá. Una vez que ya está mezclado, el árido, la mezcla sube por canguillones y cae a un recipiente y luego cae a una volqueta, ¿no? Que es la volqueta que va a llevar el material hasta la terminadora. Bueno, aquí ya tenemos esta planta. Fíjense, aquí está estas serían las tolvas, aquí están los áridos, aquí están las correas transportadoras de áridos, hasta el tambor secador. Este de aquí es el tambor secador, este es el colector de polvo. Entonces aquí tenemos ¿cuántas tolvas? Tenemos 1, 2, 3, 4 tolvas. Aquí tenemos el de 3/4, el de 3/8, el de media y la arena y así sucesivamente. Entonces aquí se calientan los áridos y es acá donde se mezclan. Esta es una planta discontinua. Las continuas son como las que hemos visto aquí en el anterior esquema. Esta es una planta continua, es decir, que se mezcla acá y directamente viene acá y se deposita en el camión. En cambio, esta es una discontinua donde todavía aquí hay unos tamices que
hacen ¿cómo se dice? Una verificación de las proporciones de áridos, ¿no? Que se ha definido. Y todo esto es controlado por una planta, por una terminal acá, una cabina de control. Bueno, para la preparación en obra, la superficie existente debe estar bien lista. No podemos estar haciendo trabajos, porque como estamos trabajando con material caliente y no puede bajar la temperatura, obviamente que debemos tener la superficie ya bien preparada, ya lista para que pueda recibir el concreto asfáltico. El transporte de material desde la instalación tiene que estar expedito, las volquetas listas, el trayecto tiene que estar listo. No podemos nosotros esperar, de pronto, no sé, a alguien se le ha ocurrido hacer una excavación y no hay cómo pasen las volquetas por ahí. Entonces, hasta que rellenen, no puede estar esperando una volqueta con el material en caliente. La extensión de la mezcla se lo hace con una terminadora. Esta terminadora también ya debe estar lista en la plataforma para hacer el extendido del material y todos sus elementos deberían estar funcionando. De igual manera, los rodillos de compactación ya tienen que estar listos, preparados para que entren a hacer la compactación. ¿Y esto por qué les digo que bien está todo listo, toda una secuencia bien preparada? Porque estamos trabajando con temperaturas altas y con temperaturas mínimas. Con el ensayo de viscosidad habíamos dicho que podemos determinar la temperatura de compactación y con este mismo ensayo podemos determinar la temperatura de mezclado. Entonces, son dos rangos, una alta y otro baja, que no podemos trabajar ni por encima de esa temperatura alta ni por debajo de la temperatura baja. Entonces, debemos trabajar en ese rango de temperaturas y para que sea eficiente este rango, debemos tener todo esto lo que estamos hablando, ¿no? La puesta en obra, el transporte, todo ello. Después también tiene que estar el equipo de laboratorio haciendo el control de calidad de la mezcla, o sea, permanentemente se hace controles de que efectivamente están los áridos que habíamos diseñado, está saliendo con los áridos que hemos diseñado y está saliendo la mezcla con la cantidad de cemento asfáltico. Bueno, esta es la terminadora, en esta parte está la tolva, está aquí, por aquí recibe la mezcla, en este momento está cerrada, esto se abre y atraviesa por acá y aquí hay un tornillo sin fin que distribuye la mezcla, ¿no? El trabajo se realiza en este sentido, el equipo avanza en este sentido. Bueno, aquí hay un esquemita, es la tolva donde recibe el material, atraviesa todo esto y cae aquí, es un tornillo sin fin, tiene un enrasador que ya nos da un terminado preliminar con un espesor, digamos, mayor al que después será compactado, ¿no? Aquí está la tolva donde recibe la mezcla y estos son como unas escaleras, como unas gradas que transportan el material por este lado, cae aquí donde está el tornillo sin fin. Este tornillo sin fin tiene la función de redistribuir la mezcla a los lados, que esté todo homogéneo, y aquí hay un enrasador que ya nos va a dar este espesor definido, ¿no? Bueno, la extensión y compactación de la mezcla asfáltica comienza con el descargue desde las volquetas a la tolva de la finisher, que la conduce hacia atrás a un sistema de distribución, extendiéndola con el espesor deseado, para posteriormente ser sometida a un proceso de compactación y acabado final. Voy a volver a que puedan ver nuevamente atrás. Como podrán ver, estaban las volquetas ahí, la terminadora y la compactadora. Entonces las volquetas vacían en la tolva y el sentido de trabajo en este caso es en este sentido, ¿no? Aquí dice, dirección de desplazamiento. Entonces aquí se ubica la volqueta vacía ahí. Aquí están sus ruedas de la volqueta. ¿Ya? Entonces vacía aquí la tolva y esta se va y vuelve otra, vacía la tolva y este equipo va lentamente distribuyendo el cemento asfáltico acá. Y aquí están ya listas los rodillos de compactación para iniciar el trabajo de compactación, ¿cierto? Entonces es así el trabajo que se realiza. Vamos a volver a ver las imágenes y a ver si, no sé si están escuchando, tiene sonido esta imagen.
Se escucha, ingeniero. Ya, entonces vamos a ver nuevamente el video. La extensión y compactación de la mezcla asfáltica comienza con el descargue desde las volquetas a la tolva de la finisher, que la conduce hacia atrás a un sistema de distribución, extendiéndola con el espesor deseado, para posteriormente ser sometida a un proceso de compactación y acabado final. Bueno, es así como se trabaja con mezclas asfálticas. Y para terminar, rapidito vamos a ver lo que son los tratamientos superficiales. No sé si tienen alguna consulta respecto a las mezclas para pasar al tratamiento superficial. Ingeniero, y sobre el clima, ingeniero, afecta también, supongo, ¿no? a la puesta en obra. Si ustedes leen las especificaciones ustedes van a encontrar hasta qué grados de temperatura es posible que se haga este vaciado. ¿Ya? También hay algunas restricciones, no se debe hacer compactado en lluvia, en granizo, y todo eso está escrito en la especificación técnica. Quisiera que lo lean, así por curiosidad ustedes se van a descubrir algunos elementos bien importantes. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Tengo una duda. ¿Qué pasa si al momento del control de calidad por X o Y Z razones se transporta el asfalto ya fuera de los rangos de temperatura? ¿Se lo tendría que volver a llevar a la planta o se lo vuelve o otro se lo trae? Se lo bota el material, ya no sirve, ya no lo puedes recalentar el material. No me escuchado, pero... Se lo bota, ¿verdad, ingeniero? Sí. Ay. Con una temperatura muy baja, digamos, ha llegado próximo a la temperatura de compactación, entonces no me va a alcanzar tiempo para que los rodillos apliquen la compactación, porque de lo contrario, si estuviera con temperaturas por debajo de la temperatura de compactación, lo que va a ocurrir es de que la mezcla ya no esté con la temperatura adecuada para compactar. Más bien lo que va a estar haciendo la compactadora va a estar fisurando la mezcla. O sea, va a comenzar a generar grietas. Ya no va a estar compactando, sino va a generar grietas. Por eso es bien importante determinar estas dos temperaturas, tanto de mezclado como la del compactado. Tiene que trabajar así como reloj, ¿no? Es decir, que los de la planta tienen que estar listos, preparando bien hay un equipo que está alimentando las tolvas de la planta de producción de mezcla. Hay las volquetas que están ya trabajando, todas las volquetas ya están dimensionadas, o dimensionadas quiere decir, se ha definido la cantidad de volquetas que se requiere para llevar el material. El camino tiene que estar expedito, no tiene que haber ningún obstáculo. Si hay obstáculo, se para la volqueta y ahí se va bajando la temperatura, ¿no? Entonces, todo tiene que funcionar bien, inclusive hasta la compactación, ¿no? Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna otra consulta, pasaremos al otro tema. Vamos a hablar ahora de los tratamientos superficiales. ¿Qué tipos de tratamientos superficiales tenemos? Tenemos dos tipos, uno es sin material y el otro es con material granular. El tratamiento superficial sin material granular simplemente es un riego de asfalto. O sea, dependiendo, puede utilizar diluido, o sea, en su condición líquida para trabajarlo, puede utilizar emulsión o un cemento asfáltico de alta penetración, o sea, es decir, de penetración 200-300, digamos. Entonces, ese sí, calentando un poco, va a ser fluido. Entonces, hay un tratamiento superficial sin material granular y consiste nada más en un riego asfáltico, nada más que eso. El otro tratamiento superficial con material granular, es decir, es un riego de asfalto más un riego de gravillas o riego de agregado. Esa es la diferencia.
Un tratamiento superficial sin materia granular es simplemente un riego de asfalto como el que están viendo aquí. Y un tratamiento superficial con materia granular son dos riegos, uno de riego de asfalto y un riego de áridos, ¿no? O gravillas. Vamos a ver uno a uno, primero este, luego este otro. El primero es, por ejemplo, existen varios tipos de riego. Uno de los riegos es el riego negro, que nos sirve para rejuvenecer cualquier superficie de rodadura existente. Por ejemplo, si yo tengo aquí un pavimento existente, lo que puedo hacer es simplemente hacer un riego de asfalto. Y con ese estoy enriqueciendo un poco el material que habría sido oxidado en la superficie de esta capa rodadura. Otro tratamiento sin materia granular es el riego antipolvo. Como su nombre lo dice, este nos evita a que se genere polvo en una carretera de tierra, por ejemplo. Una carretera de tierra, yo le pongo un riego y obviamente vamos a tener, va a haber menos polvo. Imprimación. ¿Qué es un riego de imprimación? Eso quiero que lo anoten bien. Pregunta el examen. El riego de imprimación es el riego sobre la capa granular. Es decir, si yo tengo aquí voy a dibujar, esta sería mi capa granular, esta mi capa granular. Entonces yo lo que voy a hacer es un riego de imprimación. Sobre la capa granular voy a poner un riego de imprimación. ¿Para qué? Para que a futuro, a ver, voy a tratar de hacer así animado. A futuro, a ver, ay, no me salió bien. Entonces, esta parte amarilla es mi capa granular. El riego de imprimación es el riego de asfalto, como el que ven con este equipo, sobre la capa base. ¿Para qué ponemos ese material? Para que posteriormente vayamos a poner una capa aquí de mezcla asfáltica. O sea, es decir, podría ser una capa rodadura, ¿ya? Entonces, el riego de imprimación va a ser colocado siempre sobre una capa base antes de colocar la capa de rodadura. ¿Listo? ¿Está claro? Ahora existe un riego de adherencia o de liga. Un riego de adherencia o de liga. ¿En qué consiste? Los riegos de liga normalmente se colocan sobre superficies asfálticas existentes. Ya como en este caso, digamos que ya ha pasado su vida útil de esta capa, este pavimento, voy a poner un refuerzo, entonces yo le voy a poner un riego acá, en esta superficie, un riego. Y ese se llama riego de liga o riego de adherencia. ¿Por qué? Porque a continuación lo que voy a hacer es colocar una capa adicional, ¿no es cierto? Voy a poner una capa adicional acá. En otras palabras, un riego de liga siempre se va a colocar sobre una capa de rodadura existente, un riego de liga. El riego de imprimación se coloca sobre la capa base o sobre la capa granular, antes de colocar la mezcla asfáltica. ¿Está claro eso? No sé si alguien tiene duda. Ahora, un riego de curado, eso se coloca normalmente en capas que han sido estabilizadas. Es decir, si yo tengo una capa estabilizada acá, una capa base, por ejemplo, estabilizada con cemento Portland, vamos a suponer, entonces yo para evitar de que el agua se evapore y no reaccione con el cemento, entonces yo voy a poner aquí un riego de curado acá. El riego de curado se utiliza siempre cuando una capa granular esté estabilizada con algún aditivo, ¿ya? Entonces, esos son los riegos sin materia granular. Solo se requiere un equipo de estos, un camión distribuidor de asfalto, donde tiene una cañería aquí, tiene las boquillas, y como ustedes habrán visto, la distribución es así, como un abanico. No es un cono, esto es un abanico, ¿ya? Aquí estas son las boquillas y aquí estaría todo el ducto, ¿no? Aquí solamente se ve 3, pero en realidad son varias boquillas y se hace un traslape como este para hacer el riego de asfalto. Aquí están las boquillas. No sé si logran ver, pero lo voy a ampliar. Ahí están las boquillas, fíjense. Entonces, ese es el riego de asfalto y este es el tratamiento superficial sin
material granular. Solo requiere un vehículo, una cisterna para hacer ese riego. Pero hablemos ahora cuando hablemos de material, tratamientos superficiales con material granular. Normalmente hay monocapa, que quiere decir un riego de asfalto y un riego de áridos. Bicapa es un riego de asfaltos, un riego de áridos, otro riego de asfalto y otro riego de áridos. Multicapa ya es algo como 3, digamos. Un riego de asfaltos, uno de áridos, uno de asfaltos, uno de áridos, y al final puedo poner una de árido fino, digamos. Ese es el multicapa. O sea, siempre va a haber riego de asfalto y riego de áridos, ¿no? Para ello necesitamos un camión distribuidor de asfalto y luego necesitamos un camión distribuidor de áridos. El trabajo, este está trabajando en este sentido, fíjense. Este está trabajando en este sentido y este está trabajando en este sentido, en marcha en retro. Primero pasa este, se ha ido, lo ha dejado negro, como ustedes ven acá, y este camión está trabajando en retro y está vaciando el árido. No trabaja en el otro sentido porque de lo contrario se colaría el cemento asfáltico en los neumáticos, ¿no? Pero una vez vaciado acá ya no se cuela. Una vez terminado este riego, el primero, luego el segundo, se procede a la compactación con este equipo. Por si acaso, aquí hay no sé si logran ver, pero se está haciendo un riego de áridos. Aquí tiene una especie de tolva. Es como, perdón, esta es una tolva y aquí tiene un sistema como el cuarteador, ¿ya? Que permite distribuir mejor el árido. Y hay otros que tienen dispositivos como este, ¿no? Este es un distribuidor mucho más homogéneo del árido para que no caiga desde la volqueta, ¿no? Desde la tapa de volqueta hacia el piso. Este cae acá, se distribuye y además hay un tornillo sin fin que distribuye de forma homogénea el árido. Entonces está claro, ¿no? Lo que es el tratamiento superficial sin material granular y tratamiento superficial con material granular. Entonces, esta actividad que estamos viendo aquí podría ser constituida en monocapa. Pero si voy a hacer 2 veces lo mismo, o sea, una vez que haya compactado todo eso, otra vez voy a regar, otra vez voy a regar asfalto, otra vez voy a regar árido y otra vez voy a compactar, podría constituirse en bicapa. Y si voy a hacer más de 2 capas, se va a llamar multicapa. Bueno, nosotros lo conocemos aquí el monocapa, que es un riego de asfalto y uno de áridos como tratamiento superficial simple. Esto es TSS, tratamiento superficial simple. Doble engravillado es 2 veces grava, es decir, pongo asfalto, pongo el árido grueso y pongo el árido fino encima. Eso se llama doble engravillado, es decir, 2 veces riegos de áridos. Bicapa es lo mismo que el primero, pero 2 veces, ¿no? Un riego de asfalto, un riego de áridos, otro riego de asfalto y otro riego de áridos. Se llama el bicapa o tratamiento superficial doble. Multicapa, ya os he dicho, es más de 2, y aquí lo podemos ver en qué consiste estos que habíamos mencionado, ¿no? Monocapa, está el riego de asfalto y el riego de áridos, y va a quedar así, como lo que ven acá. El monocapa doble engravillado es un riego de asfaltos. Primero voy a regar el segundo riego va a ser agregado grueso y el tercer riego va a ser el agregado fino y va a quedar así como lo que ven aquí a la derecha. El tratamiento superficial doble es así. Yo riego asfalto, pongo el árido grueso, luego riego otra vez asfalto y pongo el árido fino. Estos son doble capa, ¿no es cierto? O bicapa. Finalmente aquí hay un sándwich, ¿no? Primero pongo el árido grueso, luego el asfalto y encima el árido fino. Todo esto, el tratamiento superficial, queda así. Normalmente estos espesores varían entre 2 a 2.5 centímetros de espesor, ¿ya? 2 a 2.5 centímetros de espesor. Bueno, les había mencionado estos, por ejemplo, el trabajo de ejecución de trabajos en ese sentido. Se ha hecho riego de asfalto y está trabajando en retro, ¿no? Entonces se puede vertir el árido como lo ven. Se puede tener unos sistemas como cuarteadores, igual aquí tiene un cuarteador,
Y hay algunos que son mejores que cualquiera de estos 2 o 3 anteriores, que son los distribuidores de áridos, ¿no? Que estos hacen una distribución mucho más homogénea. Bueno, aquí tenemos una secuencia constructiva del bicapa, es decir, del tratamiento superficial doble. Fíjense cómo se inicia. Primero se hace un barrido, aquí estamos en capa base. Se hace un primero barrido, luego se hace un riego de emulsión. Fíjense, este está trabajando con emulsión. Luego tenemos el árido grueso aquí. El camión, fíjense, está trabajando en retro. Y una vez que ha hecho el riego, va a venir la compactadora, ¿no? Es el extendido de áridos y la compactadora. Es el primer riego. Luego, otra vez hace el barrido aquí. Nuevamente hace el riego. Segundo riego, aquí está, dice aquí, segundo riego. Luego también se hace el segundo riego de áridos. Pero en este caso ya los áridos no son del mismo tamaño que estos acá, ¿no es cierto? Y finalmente se hace la última compactación. Esta es la secuencia constructiva de un tratamiento superficial doble o un riego bicapa. Bueno, aquí están las boquillas, para que ustedes lo vean mejor, las boquillas del árido, del cemento asfáltico. Estos son los cuarteadores, fíjense, aquí está como un cuarteador, el que va a regar y estos son los rodillos, ¿no? Esos son los 3 equipos que necesito para un tratamiento superficial utilizando gravilla, ¿no? Bueno, aquí verán algunos trabajos. Invertido, por ejemplo, aquí primero ha regado árido, ¿sí? Y después la gravilla. Y después se procede el compactado. Aquí hay un video para que ustedes lo vean mejor. Está haciendo el riego de asfalto. Fíjense, en marcha re, en retrocediendo. Aquí está el riego de asfalto y está retrocediendo, ¿sí? Y fíjense, está haciendo el compactado. Este ya tenía un riego de áridos, ahora está haciendo el riego de áridos. Y después se compacta. Cuando utilizamos emulsión siempre es color café. Una vez que quiebra, se vuelve negro y tiene la textura que hemos visto. Bueno, muchachos, esto va a continuar mañana. Los espero, si no tienen alguna consulta, los espero mañana a las 7:30. Una consulta. Para realizar el riego, ¿cada equipo ya tiene la velocidad con la que tiene que realizar eso? Sí, tiene odómetro, se llama. Un odómetro es un tacómetro donde se registra la velocidad. Porque no te olvides que en el tratamiento superficial se determina una tasa de riego. ¿Ya? La tasa de riego está en función al recorrido que va a realizar y a la velocidad. No puede hacer un recorrido rápido, de pronto la tasa va a ser menor. O si va a ser muy lento, la tasa de riego va a ser mayor. Entonces nosotros debemos cumplir una tasa de riego que se hacen pruebas preliminares, ¿no? Para definir la tasa de riego. Normalmente estamos hablando de 1.2 litros por metro cuadrado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es poner un metro cuadrado, un cartoncito, y hacer pasar al camión, pero a cierta velocidad. Entonces, yo defino esa velocidad y le digo, ¿sabes qué? Tienes que operar a esta velocidad, porque yo quiero que se distribuya con esta tasa de riego que yo le he definido de 1.2 litros por metro cuadrado. Entonces, ahí adentro el chofer, el conductor ya tiene un tacómetro, un dispositivo que permite hacer medir la velocidad a la cual está recorriendo el vehículo. Lo mismo pasa para el distribuidor de áridos, ¿no? El distribuidor de áridos tiene que ser un chofer de esos expertos, de tal forma que pueda regar el árido en retroceso, ¿no? Es una operación muy difícil, pero hay expertos en esto. Está bien, ingeniero, gracias. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Cuando se realiza mezclas asfálticas drenantes,
¿se hace simultáneamente, ingeniero, juntamente con la mezcla asfáltica densa o se espera un tiempo? Quisiera que nos explique un poco más de eso, ingeniero. Se espera un tiempo. Primero se vacía la mezcla densa, es la que vas a tener el agua. Y una vez que ya se ha terminado de vaciar todo, digamos, la mezcla densa, lo que se hace a continuación es un riego de... ¿Qué riego se hace después? Asfáltico, sin árido. ¿Adherencia, ingeniero? Exacto, un riego de adherencia o un riego de liga. Y una vez que se ha hecho el riego de ligas, recién se coloca la mezcla porosa, ¿no? Encima. Gracias. No es simultáneo, no es algo así uno después del otro. Primero hay que preparar la superficie, poner el riego de liga y después al día siguiente recién se podría hacer el vaciado, ¿no? ¿Más preguntas? Para que tengan ustedes una idea, nosotros en carreteras estamos, ¿cómo se dice? En carreteras de la red vial fundamental, la máxima pendiente es 8%. Entonces, en ese tipo de pendientes no tiene ningún inconveniente en estos equipos de operar, no hay mucho problema. Pero sí en carreteras donde tienen pendientes de 12%, ahí sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? El vaciado no es el problema, la compactación sería el problema en pendientes muy altas. Porque los equipos de compactación no tienen unos buenos frenos, ¿no? No son frenos ABS, se llama, ¿no? Los que tienen los carros nuevos. El equipo que nos mostraba de la planta de la producción de mezcla asfáltica discontinua, esa imagen que nos mostraba la foto, ¿en qué lugar se encuentra esa planta? El que está aquí en la presentación no es de ningún proyecto. Como ustedes lo han visto, tenía un mar ahí al lado y una playa. Sería hermoso trabajar así, ¿no? Teniendo una playa ahí al lado, pero sí hay plantas, ¿no? No sé cómo mostrarles. Tal vez mañana les muestre. He sacado unas fotos de unas plantas que han utilizado en el proyecto Caracollo con Fitan, donde viajé la anterior vez. Así que sí ha habido plantas de ese tipo. Ha habido plantas en el segundo tramo de La Paso Duro, también hubo una planta así discontinua. Son enormes. Para que tengan una idea, normalmente una planta continua, son las pequeñitas, producen entre 80 toneladas por hora, y en cambio una discontinua son más grandes y producen entre 300 a 350 toneladas hora. Esa es la capacidad de producción. ¿Alguien más quería preguntar? Ok, Helen. ¿Alguien más quería preguntarme algo? Las clases, ¿el horario ya cambió a la mañana o es solo bueno, pensé que era solo por aniversarios de la carrera?